Vamos a ir al libro de Segunda de Reyes, capítulo 6, y vamos a leer del verso 24 en adelante, algunos pasajes o quizás todos, pero básicamente aquí está hablando del sitio de Samaria. Una situación histórica. No es algo que acontece hoy. Hoy no hay un rey que vaya contra otro y lo sitie. Eso no acontece en esta forma. Pero entendí que el espíritu es el mismo. Que el espíritu del hombre, para hacer daño, digo el espíritu del hombre carnal, es el mismo. Y a nosotros como sociedad, y no solo en un sitio específico, por ejemplo Samaria, que sería como decir una nación, un territorio, sino que al mundo entero este sistema de hombres malos, hombres carnales, hombres corruptos, nos ha sitiado. ¿Entiende lo que digo? Sitiado, rodeado. Ahora vamos a la realidad que vivimos, que recién ahora estamos comenzando a salir. Hemos estado prácticamente 12 meses. En marzo se cumplirían los 12 meses. Pero digamos, para ser un poquito más exacto, unos 9 meses sitiados, encerrados. Nos han tenido acorralados. Y digo nos han tenido, y no estoy discutiendo con esto las reglas sanitarias, porque como siempre lo he dicho, no me voy a poner a examinar si la pandemia es totalmente diabólica o es de un grupo de gente mala y le pongo nombres. Y aunque puedo entender que muchas cosas acontecen por esta gente mala, que busca el mal, que históricamente tendríamos libros para escribir y saber de ellos, solo por darles un nombre, que no quiero que se perturbe y se concentre en ello, pero esto viene de la época de los Illuminatis, gente que está desde antes inclusive de Cristo, si va a la historia real, y que siempre buscó hacer el daño. Pero no tiene que ver con nos ponemos a orar en contra de los Illuminatis no, los masoneros, no. No, porque nos distraeríamos. Y esto es lo que gobierna en este mundo. No es al vicio que Jesús haya dicho, mi reino no es de este mundo. Ya en la época de Jesús, los que gobernaban el mundo, los romanos, eran gente mala. ¿Me entiende? Eran malos en esencia, naturales. Y este sistema se ha ido perfeccionando. Fíjese, nos ha sitiado. Nos ha rodeado. ¿Y qué pasa cuando acontece esto? Y vamos a ir a la historia de lo que relata la palabra y luego vamos a ver por qué algunas cosas han pasado en este tiempo, en nuestras vidas. ¿No escucha bien atrás? Allí me dieron más volumen. Segunda de Reyes, capítulo 6, del verso 24 en adelante. Y habla aquí de Eliseo. ¿Saben quién es Eliseo? ¿Alguien sabe quién es Eliseo? Eliseo es el profeta de Dios. Los otros días hablábamos de esto, enseñábamos un poco, compartíamos. En aquella época Dios se manifestaba o hablaba por medio de sus siervos los profetas, aquellos hombres de Dios que recibían de parte de Dios lo que Dios tenía para darles. Este era Eliseo, un hombre puesto en ese tiempo para decir lo que dice Dios. Y vamos a ir al relato en el verso 24. Acontecen algunas cosas anteriores, algunas cosas en donde hay una palabra que la voy a leer así nomás como tirada de los pelos, pero que muchos de los que han leído la palabra y han escuchado mensajes alguna vez lo han escuchado y lo tenemos como un eslogan. Mire lo que dice en el capítulo 6, verso 16. No lo busque, escuche. Él le dijo, le está diciendo Eliseo al siervo de él, no tengas miedo porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Una situación que había pasado. Estaban rodeados por ejército, en fin. Pero después que acontece esto que acabo de decir y se cumple algo de lo que el profeta dice,
Por eso empieza la Biblia hablando en este verso, dice, después de esto, aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio. Voy a detenerme un poquito aquí porque a veces leemos la palabra de corrido y nos imaginamos, digo solo, a lo mejor soy yo, ustedes no, pero nos imaginamos que el sitio de Samaria fue algo que aconteció en un día, ¿vio? Vino el rey, puso caballos y carros y los sitió, los rodeó, les impidió moverse y que al otro día pasaron el resto de las cosas, porque lo leemos en un párrafo así, no sé, en 10 renglones. Déjeme decirle un poquito, ilustrarle esto. El sitio de Samaria, traté de indagar históricamente y no pude llegar a la exactitud, pero solo por un análisis imaginativo mío, no pudo haber durado menos de un año. ¿Entiende? Imagínense si sitiaron una ciudad y hasta que la ciudad se quedó sin provisiones. Imagínense lo que pasaría si a usted le dicen ahora, no salí más, nos pasó, ¿verdad? Cuando fue la pandemia al principio, no podés salir más de tu casa. Y vos miraste la alacena y decís, bueno, tenemos 2 arroz, 2 fideos. O sea, tenía que pasar un tiempo hasta que vos tuvieras hambre. Esto aconteció en un tiempo. Digo esto para que entendamos cómo trabaja el enemigo. El desgaste en nosotros, los seres humanos, es a través del tiempo. ¿Sabe lo que he visto en este tiempo? Que ha provocado mucho desgaste. Muchos pastores renunciando. ¿Sabe por qué? Porque el tiempo los gastó. Digo esto para que entendamos lo que es el tiempo. Y el enemigo nos tuvo 9 meses sitiados. Y pasó un tiempo, y en ese tiempo los seres humanos sufrimos el paso de ese tiempo. Es como la edad, ¿vio? Me siento re joven. Los otros días jugaba en el río con mis hijos, como cuando ellos eran chicos, pero yo también era chico. Y jugábamos las cabecitas, y en un momento dado, ahí en agua, ¿vio? Como cualquier... Y en un momento dado vino la pelota hacia mí, y yo la vi. Y yo sé que si saltaba y le pegaba, era gol. Y todo eso lo hice, pero caí de panza, ni la toqué a la pelota. Porque el tiempo afectó a este cuerpecito y ya no reacciona como cuando tenía 30. ¿Entiende lo que digo? O sea, el tiempo produce en el hombre el efecto para bien o para mal. ¿Entiende lo que le digo? Entonces un hombre que envejece como yo, como cualquiera, y el tiempo produce un efecto positivo, será un hombre sabio. Enseñará a otros. Le dirá a un chico, ven y mira, vos párate acá, salta así, pegarle la pelota. Yo no puedo, pero vos sí, mirá. Pero por el contrario, si fuera un necio, diría, no, ya no sirve más nada. Ya. Digo estas cosas para que entendamos lo que aconteció. Entonces, seguimos. Y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio. Tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata y la 1/4 parte de un cap de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. No entendemos mucho qué es esto, pero me parece así en sencillito a entender que todo costaba mucho. El hombre le ponía un precio a las cosas que no era el correcto, porque le ponía precio por las circunstancias, ¿verdad? Y mire esta historia. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo, salva, rey, señor mío. Y él dijo, si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? Usted te está diciendo, no hay nada, querida. Y le dijo el rey, ¿qué tienes? Y ella respondió. Préstele atención a esta respuesta. Esta mujer me dijo, y el rey le dijo, ¿qué tiene mujer? Y ella respondió, esta mujer me dijo, da acá tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío. Cocimos pues a mi hijo. ¿Usted está entendiendo lo que estoy diciendo? Y lo comimos. Y al día siguiente yo le dije, da acá tu hijo y comámoslo. Mas ella ha escondido
a su Hijo. ¿Sabe? Esto lo he leído muchas veces. Pero como un relato, la verdad nunca me detuve. Me daba cuenta que había algo feo, pero claro, esto es lo que vino a la voz de este profeta que predicaba. Y cuando pasan estos tiempos de sitio, cuando viene el tiempo y te desgasta, y te embota, y te quita el sentido, y te quita lo que más poderoso puede ser para ti, que es la fe, la esperanza, comenzás a razonar humanamente. Comenzás a hacer lo que hace unos días, unos domingos atrás, el Señor nos hablaba, comenzás a ser animal, carnal y diabólico. Porque esto es el hombre sin Dios. Nadie se asuste, nadie le diga como solimos decir los evangélicos al que tiene al lado o enfrente o al conocido, sos un carnalacho. No, es la naturaleza. Aquel que diga esto, sepa que está hecho de lo mismo de ese que le está hablando. Usted también es alguien con carne. El problema es que cuando te sitian, cuando el sistema te rodea, cuando el sistema te asfixia, y esto es lo que viene planeando Satanás hace mucho. Vio que decimos señales antes del fin y hemos leído, inclusive hay algunas prédicas acerca de esto. Y cuando comenzó la pandemia, decimos esto es el diablo, esto es una de las señales, ya viene Cristo, y es una verdad. Pero estas son las señales, ¿qué esperábamos? Ahora dicen que va a pegar un meteorito, no sé qué, escuché los otros días. Y son señales, sí, puede pasar, no sé. La Biblia dice inclusive que tenemos que hacer algunas cosas, irnos al norte, irnos a los montes, huir. ¿De qué está diciendo que huyan la palabra? Del sistema. No se dejen envolver en el sistema. Entonces, cuando una persona es arrasada por esto, el encierro trae los instintos más animales y oscuros que tenemos. Pues su principal finalidad es dejarnos sin fe, sin esperanza, sin Dios. Usted deja a una persona sin Dios, irremisiblemente esa persona morirá. Pero no va a simplemente morir como aquel que deja de existir. Esa es otra cosa, eso es natural. Va a morir porque no va a saber qué hacer. Y cuando no sepa qué hacer, va a hacer las cosas que no debe. Imagínense estas mujeres. Dijeron, comamos nuestro hijo. Y lo comieron. Y lo cocinaron. Y después la otra quería comerse. O sea, no tenía límite. ¿Sabe qué ha pasado en gran parte de nosotros? Digo nosotros por hacerme cargo también, los hijos de Dios, pero la sociedad en general, producto de la pandemia. El sistema nos envuelve. Claro, nadie va a matar a un niño y lo va a comer en forma literal. Pero hay veces que los hombres tomamos decisiones que lo que hacemos es comernos a nuestros hijos. Nos devoramos nuestros hijos, sin querer, sin darnos cuenta. Porque si analizamos fríamente, así pobres mujeres, no tenían para comer. O se mataban ella y le daban de comer el hijo, o lo mataban al hijo y comían ella. O sea, un razonamiento simple. Y el espíritu o el instinto animal de supervivencia no es que vos te mates y le des de comer al otro, sino que mates al otro y te lo comas a él. Yo creo que todavía en las noticias no hemos escuchado que pase esto. Pero si somos un poquito inteligentes, si yo hoy le digo así, piense, abra el entendimiento y comience a ver cómo la generación se está siendo devorada, está muriendo. Y hablo de los que nos siguen, no de nosotros. Yo ya tengo 52 casi. Y ya, por más gana que le puse cuando cumplí los 50, dije, cumplí la mitad de mi vida. Creo que es más de la mitad. Pero hay una generación que viene atrás.
Por favor, piense, porque yo sé que el Espíritu Santo está ministrando. Es una palabra para reflexionar lo que nos está haciendo el sistema. Vamos a seguir. Cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro, y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo. El rey se escandalizó, se puso en una posición, cuando dice el cilicio, era una posición, ¿cómo podemos decir?, de humillación, era una posición de entrega, una posición de demostrar que estaba amargado, angustiado, que no encontraba la solución. El rey muestra todo esto. Pero fíjese, acá noto algo. ¿Qué es lo que pasa cuando el sistema te embota el sentido, el cerebro? Cuando el sitio, lo que nos ha acontecido, nos embota. ¿Sabe lo que es embotarse? Es como cuando se emborracha. ¿Vio cuando usted se emborracha? Está embotado. ¿Qué quiere decir embotado? No tiene reacción. Vio el borracho, no sabe. Vos vas andando en un auto y si ese va borracho porque lo ves que va sin sentido, ¿viste? Por ahí se hace para un lado, para el otro. Esto es lo que ha ocasionado en este tiempo, este sitio, este tiempo de pandemia que nos ha tenido encerrados. Y vuelvo a repetir, no estoy predicando en contra de las reglas sanitarias. Estoy diciendo que abra los ojos porque estas señales que acontecen porque Dios lo permite, porque nada acontece sin que Dios lo permita, estas señales, estas cosas tienen que hacernos abrir los ojos y tener en cuenta de dónde viene nuestra solución, nuestra salvación. Y no permitir que nos embote. Entonces el rey se pone loco, digamos, y comienza a manifestar su desazón. Pero en el verso 31 dice, y él dijo, así me haga Dios y aún me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy. ¿Usted entiende lo que está diciendo este rey? El instinto, ese animal de supervivencia, inmediatamente ¿a quién apuntó? Al siervo de Dios. Cualquier parecido con nuestra realidad es pura coincidencia. Pura coincidencia. O sea que esta mujer se había comido el hijo, en definitiva, el rey, culpa de Eliseo. Culpa del siervo de Dios. Ahora, no nos escandalicemos. Es natural que el hombre actúe así, cuando no se tiene a Dios. Cuando te han embotado y el tiempo te ha agotado y te ha rodeado por todos lados. Entonces lo primero que vas a mirar, y los hombres de Dios, la gente de Dios, lo primero que va a mirar, y quien les habla muchas veces tiene estas reacciones que no son las que Dios quiere, pero que naturalmente nos brotan porque somos todos de la misma naturaleza carnal. Lo primero que apuntamos a la iglesia, a Dios. No. Al final, ¿para qué? Cada vez que viene una persona de algún otro lugar cristiana a la iglesia y comienza a contar su historia de lo que le pasó, lo que le acontece, lo que vive, seguramente viene con algún problema. En algún momento de la conversación, la culpa o la carga de lo que esa persona tiene viene por causa de un pastor. Y a veces es cierto. Ahora creo yo que en el 90%, 99% de las veces no es culpa de... Es porque no miró correctamente a Dios. Y quizás el hombre de Dios, el pastor o el quien fuera, seguramente se puede haber equivocado. Yo me equivoco. Pero la solución no venía porque, o la culpa no era por el error de. Fíjese lo que hace el rey inmediatamente. Dice, mañana no puede ser. Si esto no se dejan de comer los hijos, no puede ser que Eliseo siga con cabeza. Si la pandemia no para, que los descogoten a todos los pastores. Chao. No puede ser.
¿Entiende el instinto animal, carnal y diabólico? Y digo lo del final, diabólico. ¿A quién quiere matar el diablo? Al siervo de Dios. Pero eso es imposible. Así de simple. Y dice, sigue el relato. Y Eliseo estaba sentado en su casa y con él estaban sentados los ancianos. Y sabe, cuando leí esto esta mañana lo leí como 3 veces. Digo, el rey andaba angustiado por el muro porque no encontraba la solución. La gente del pueblo haciendo cosas desastrosas por producto de este embotamiento, comiéndose los hijos. Y Eliseo estaba en su casa sentado. Digo yo, ¿no vivía Eliseo dentro de la ciudad? Digo, Eliseo no tendría que a lo mejor haber tenido no sé cuántas monedas de plata para comprar una cabeza de burro. Y estaba en su casa. Cuando apenas leí esto me vino una imagen, ¿no?, de alguien sentado en paz, en tranquilidad. Alguien con esperanza. Alguien con fe. Alguien que no se había embotado a pesar de que estaba sitiado. Porque vivía allí en Samaria. Alguien que en el relato anterior tenía tanta tranquilidad que es el que dijo, más son los que están con nosotros que los que vienen contra nosotros. Y que Dios le había mostrado el ejército de ángeles. Y que Dios le había permitido hacer una obra, no voy a decirla, pero después léala, tremenda para transformar a aquello que venía a hacerle daño. Porque durante todo ese tiempo que había transcurrido, los sirios no habían podido rodear a Samaria, ni habían podido hacerle daño, porque cada vez que lo intentaban, Dios se lo revelaba a Eliseo, y Eliseo al rey le decía, mira rey, va a pasar tal y tal cosa, así que cuidado. Y entonces se iba por otro lado el rey y los sirios no podían, fracasaba su plan. Y el rey de Siria se había enfurecido y decía, ¿quién nos está vendiendo? Todo esto es lo que pasó anterior. Estoy diciendo que este rey, que acaba de decir que ruede la cabeza de Eliseo, estaba tan embotado que no había podido ver que si hasta ese momento su vida no había caído en poder de los sirios, es decir, del diablo, es porque había un varón de Dios que lo había impedido. Y sin embargo quería hacer rodar la cabeza del varón de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque esto es lo que acontece cuando somos embotados. No se asuste, no es usted el culpable de lo que le pasa. No es solo lo que le pasa a usted lo malo. Le pasa a toda la sociedad porque esto es lo que busca Satanás. Y hoy Dios nos trae libertad. Y hoy Dios nos trae esperanza. Oh, y acá no voy a extenderme más porque no voy a poder ir a lo más rico, a lo más lindo. Y bueno, y vino el rey y mandó uno que lo fuera a buscar a Eliseo. Y Eliseo estaba en su casa. Voy a ir rápido para no leer todo. Dijo entonces Eliseo, capítulo 7, verso 1. Oíd palabra de Jehová. Wow. Oigan por favor palabra de Dios. Oigan lo que ¿qué nos dijo Dios hoy? Libertad, sanidad, un tiempo nuevo, un tiempo de santidad, un tiempo de bendición. Y ya voy a ir a algunas cosas más que Dios nos ha dicho. ¿Por qué digo esto? Porque es necesario que este sitio termine. Es necesario. Y por eso Satanás no nos puede vencer. Muchos van a ser, lamentablemente, muchos van a ser vencidos. Muchos en la sociedad no van a entender esto. Pero para eso estamos aquí, la iglesia de Jesucristo. Para eso estamos aquí. Para eso está usted aquí. Somos un grupo pequeño, ¿verdad? No somos muchos. Comparemos los que estamos sentados aquí y sumemos las personas de 4 manzanas, no sé si somos el 10%. Pero es suficiente. Ya va a ver por qué. Es suficiente para que entendamos que si Jehová habló, Jehová hará. Y que por la palabra de Jehová no solo se salvará Eliseo y los que escuchan lo que él dice, sino todos aquellos que se sumen. Dijo entonces Eliseo, oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová, mañana a estas horas valdrá el seah, o sea, una medida de flor de harina, un ciclo. ¿Sabe qué es eso? Va a valer 10 pesos, diríamos. ¿Viste? La harina se fue, no va a valer más eso, va a valer 10 pesos. Y 2 seahs de cebada un ciclo a la puerta de Samaria. O sea,
Recién lo decía, habilidad de llamar las cosas que no son como si fueran, pero no porque solamente soy un loquito que lo digo. No tengo 52, tengo 30. No, tenés 52, papá, por más que lo diga. ¿Entiendes? No. Estoy hablando de decir palabra contra palabra por lo que Satanás hace y lo que él viene a traer a tu mente. Lo que él viene a traer a tu vida, las realidades. Entonces Eliseo estaba diciendo algo que era irracional. Porque lo que leímos al principio dice, y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía. O sea, esto es una verdad, ¿entiende? Se vendía la cabeza de un asno por no sé cuánta plata. ¿Entiende? Hay una realidad, se llama pandemia. Hay una realidad, hemos tenido que estar encerrados. Hay una realidad. Pero tenemos que tener la palabra de Jehová, que no dice lo mismo que la realidad dice. Ahora es difícil creer a esto. Yo me imagino que este está loco. Si yo recién vengo de la entrada de Samaria y tuve que pagar yo para que coman mis hijos las últimas moneditas de plata por un poquito de estiércol. Y este me viene a decir que mañana, como si yo le dijera, no compre hoy carne, no haga asado hoy, mañana vale 10 pesos el kilo. Y ustedes, está loco el pastor. Sí, está fácil. ¿Verdad? Eso es lo que está diciendo Eliseo. Llamar las cosas que no son como si fueran, pero no solamente por una locura. Era el profeta de Dios. Era el que hablaba con Dios. Era el que en todo este tiempo de sitio, imaginémoslo, un año, no había entrado en pánico. Tenía la esperanza puesta en él mismo, en Dios. Dice el verso 2, y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, o sea, uno que era de la corte, que era alguien que apoyaba al rey, que le aconsejaba al rey, respondió al varón de Dios y dijo, si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo, he aquí que tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Y ahora viene un acto milagroso y si usted lo quiere leer después, no lo voy a extender. Lo voy a decir. Si no se hace muy lento. Y dicho todo esto, era de noche. Vamos a hacerlo, la escena. Era de noche. Y ya el rey había dicho que mañana, a la mañana, la cabeza de Eliseo no estuviera sobre su cuerpo, sino que Dios le hiciera así a él. Y Eliseo le había respondido al príncipe de este, sí, ya vos mañana a la mañana. Todo esto era de noche. Imaginemos, no sé, 9 de la noche. Y en la puerta de Samaria había 4 leprosos. 4 leprosos eran gente que estaba expulsada de la ciudad. En aquel tiempo un leproso era alguien que no tenía derecho a nada, o sea, era alguien con peste. La lepra era una peste y no podían entrar a la ciudad. Y estos estaban a la puerta de la ciudad porque así les correspondía. Imagínense con el hambre que había, estaban muriendo de hambre, dice el relato bíblico, que morían de hambre. Entonces razonaron entre ellos, alguien que se anima a pensar correctamente y a no estar embotado. ¿Sabe una cosa? Si nos atreviéramos a pensar, si nos detuviéramos un instante a remembrar, ¿cómo se dice? A recordar todo lo que Dios hace, todo lo que Dios puede hacer, este embotamiento no existiría más. Pero lo más difícil es pensar, solía decir siempre el apóstol Carlos, piense, pueblo, piense. Piense. Si usted hace memoria de lo que Dios hizo, si usted hace memoria de lo que Dios puede hacer, si usted hace memoria de lo que Dios ha hecho, piense. Y dice que pensaron y dijeron para sí. Mira, uno de ellos dijo, mira, ¿qué les parece, muchachos? Nos estamos muriendo de hambre, mira, vos nos estamos muriendo de hambre. Si entramos a Samaria y nos permiten entrar, que estaba prohibido porque eran leprosos, no hallaremos nada porque no hay nada. Si nos quedamos acá, morimos de hambre. O sea, 2 opciones, nos morimos de hambre. Tercera opción, nos vamos hacia los sirios. Están allá, campamento sirio. Ellos comían, bebían, estaban pasándola de 10.
Y si ellos tienen compasión y nos dejan vivir, y entonces viviremos. Y si no, bueno, nos matarán si ya estamos muertos. Y se fueron. Dice el relato bíblico que mientras estos hombres caminaban, en el campamento sirio que estaban cenando, por eso digo que deben haber sido como las 9, 10 de la noche, cuando todo esto acontecía, comenzó a sentirse en el campamento sirio un tropel como de un ejército gigante, como de hombres a caballo, una avanzada de un ejército. Comenzaron a sentirlo y pensaron entre ellos, el general, todos salieron, me imagino, a la puerta, habrá dicho, che muchachos, ¿qué pasa? Que se me mueve la mesa. Vienen los israelitas a atacarnos. De hecho, dice el relato que pensaron los sirios. Seguramente este rey de Israel contrató a egipcios y otros más y los contrató para que vengan y atacarnos. Y los que iban caminando eran 4 leprosos. ¿Qué ruido podían hacer? Sin embargo, dice que huyeron los sirios. Llegaron los leprosos al campamento. Le hacemos corta. Y encontraron que no había nadie. Y se metieron a una tienda y no había nadie. Y había comida, comieron, bebieron. Se vistieron, agarraron ropa, fueron, le escondieron joyas. Y volvieron de vuelta. No había nadie. Hicieron eso varias veces. Hasta que uno de ellos volvió a pensar. Dijo, che, pará. No hagamos este mal. Y no le compartamos a aquellos que están muriendo de hambre lo que aquí hay. Antes que amanezca y Dios nos castigue, volvamos y le digamos esto a los de Samaria. Conclusión. Volvieron los leprosos, le dijeron al rey, le dijeron al pueblo. El rey aún así no les creía. Sin embargo, salieron a ver y cuando el pueblo salió a ver, se metió en el campamento sirio. No había nadie, se encontraron con los despojos, se encontraron con todo. Y este príncipe que había dicho a Eliseo que no iba a pasar tal cosa, fue atropellado por el mismo pueblo. Vio lo que iban a recibir, pero no lo pudo disfrutar. Fue atropellado. ¿Un tropo? ¿Usted se imagina? ¿Se imagina, no sé, 100.000 personas saliendo por una puerta, muertos de hambre, a buscar comida? El que se cayó muere. Y esto es lo que aconteció. Bien, esto es lo que está aconteciendo en nuestra sociedad. Y esto está aconteciendo porque se nos embotó el sentido, el cerebro. Y mientras el profeta de Dios los otros días hablaba y decía, y esto es lo que le está aconteciendo a la iglesia, pero Dios ha venido a libertar a la iglesia no puede ser destruida. Los comprados, los lavados por la sangre de Jesucristo, no pueden ser atropellados. No van a morir, no pueden perecer. En algún momento se tiene que cumplir esa palabra. Por torpe que sea, no se va a extraviar. Y este es el tiempo para recordar, para mirar lo que Dios hace, lo que Dios dice. Y tomar lo que Dios tiene. No seguir embotados en este sistema que nos quiere anular. ¿Sabe? Mientras preparaba este mensaje, me vino una revelación. Digo revelación no para que piensen, no, el pastor. No, una revelación, un análisis histórico de lo que viene aconteciendo, al menos desde que yo soy cristiano. 30 años a esta parte. Y es como que Dios me fue mostrando cómo el sistema este que existe desde Ben Hadad. Ben Hadad significa hombres de oscuridad, hombres de lo oscuro, dioses de lo oscuro. Eso significa, no viene al caso, solo eso. Un Dios de oscuridad, un Dios de hombres oscuros. Existe y sigue existiendo. Hoy le puede poner nombre si usted quiere, no importa eso. Porque por más que sepa el nombre, no va a ir usted a matarlo. No vamos a resolver el tema allí. Y esto viene aconteciendo. Y de alguna manera yo dije esto cuando comenzó la pandemia, estábamos en plena pandemia, mes de junio, julio, que no había escuchado certezas proféticas acerca de la pandemia. A pesar de que nosotros fuimos los primeros que en enero del 2020, Dios a mí, para vergüenza mía, arrodillado aquí, me dio una palabra. Y yo no sabía cómo decírsela y le busqué y le dibujé de todas formas diciendo, hoy Dios me decía, días malos, tiempos malos y días cortos. ¿Y cómo le iba a decir yo eso al pueblo en enero del 2020? ¿Qué esperanza le estaba dando? Mire, vienen días malos. Tendría que haber aunado más y a ver, Señor, ¿qué más hay? ¿De qué se trata? Bueno, no pasó. Entonces me puse, como dije, a analizar la historia así rápido. Y
Y me he dado cuenta que el sistema se ha ido metiendo en la iglesia. Digo la iglesia cristiana. Digo la iglesia de los redimidos por la sangre de Jesucristo. Pero no de ahora, de hace 10 años, 5 años, 1 año, el último año. Hace varias décadas. ¿Y sabe de qué sacó a la iglesia? Sacó a la iglesia del centro de la doctrina que es Cristo. Sacó a la iglesia del Cristo céntrico como debería ser la iglesia. La sacó de esto y le empezó a meter un montón de formas que son del mundo. Por eso cuando la iglesia se enfrentó a esto, no supo qué hacer y se embotó. Nosotros los cristianos nos embotamos, el sistema nos envolvió. Mire, yo anoté algunas cosas. Entre otras cosas, en este tiempo, de aquí a un tiempo para atrás, se fue introduciendo en la iglesia el sistema natural. ¿Qué es el sistema natural? El sistema del hombre, animal, carnal y diabólico, natural. Y se fue introduciendo en la iglesia el liderazgo, por ejemplo, la sanidad interior. ¿Sabe qué? Cuando usted habla con alguien que ha tenido alguna experiencia de sanidad interior, seguramente le va a decir, no, me fue bien, me hicieron sanidad interior y yo tenía tal y tal problema. Y vos viera, se introdujo como un sistema y no es de Dios. Perdón que se lo diga así, duro, crudo. La perfección, el perfeccionismo en la iglesia, que en realidad viene de la mano del hedonismo y que en realidad viene de la mano de lo suntuoso, y no es de ahora. Esto comenzó hace muchos siglos atrás, cuando la iglesia comenzó. Entonces, después de una iglesia como la de Pedro, que predicó seguramente, por decirlo en términos simples, en un baldío, ahí en ese baldío después hicieron una catedral lujosa, con oro. Y en nuestros días pasa lo mismo. Y fue introduciéndose la excelencia. Ahora bien, mucho de esto es bueno, pero cuando desplaza la doctrina de Jesús, pasamos a ser hombres que solo se apoyan en lo que conocen, saben o logran. Solo por poner un ejemplo cotidiano de Córdoba, y entiéndalo bien, no con el ánimo de hablar mal, por el contrario, de tomar referencia de aquello que no deberíamos hacer. Yo conozco la iglesia Cito con la Vida desde que comenzó aquí en Argüello. Aquí. Conozco el ministerio del pastor Carlos, cómo Dios le usó en la plaza de Barrio General Busto, arriba de un canasto de esos cajones de cerveza, de coca, parado como un megáfono, orando por las personas y eran sanas. Y esto aconteció. Y predicando solo de Jesús. Y también conozco cómo funciona hoy el ministerio, porque estuve adentro. Y por eso puedo hablar de esto. No con ánimo de decir qué mal que lo hacen, qué malos que son. Somos. Nos equivocamos buscando doctrinas que no hablan de Jesús en centro. Y armamos cosas que parecen muy necesarias, pero luego nos apoyamos en ellas. Porque el hombre se apoya en lo que construye y en lo que tiene. El hombre se apoya en lo que tiene. Quítele a un hombre todo lo que tiene después de los 40 años y dígame en qué se va a apoyar. Va a caer en un pozo depresivo. Sencillamente. Sencillamente. Mas aquel que se apoya en Dios nunca caerá. Y esto es lo que se ha venido metiendo. Por eso la iglesia, nosotros, cuando vino todo esto, nos sitió, nos embotó, no supimos mirar como Eliseo la solución que venía de Dios. Y nos apoyamos en lo que sabemos, en nuestras decisiones. Comenzamos a tener decisiones que no nos bendicen. Estoy diciendo esto porque creo que es un tiempo para corregirlo. Creo que es un tiempo para tomar lo que Dios nos dice. Miren, le voy a recomendar algo que está grabado en YouTube. Es gratis, entre. Es una palabra que tiene por título dirección. Y no porque quiera que vean una palabra que yo prediqué, no, se lo he dicho muchas veces, porque vamos a comenzar un tiempo
Comenzamos un tiempo de servicio. El profeta nos dijo algunas fechas que van a comenzar. De hecho, me dijo, comenzarás este tiempo y estarás en este tiempo enseñándole a la iglesia. Ni él sabía que habíamos comenzado los días miércoles a enseñar acerca de Jesús. Me dijo, pero después de este tiempo pasarán unos meses y comenzará un tiempo de crecimiento y de llamar a los pródigos. ¿Saben quiénes son los pródigos, verdad? Dios lo dijo, yo no. Ahora para ello hace falta escuchar y creer lo que Dios dice. Y Dios en medio de esta pandemia, de esta desazón y de este tiempo embotado vino con varias palabras. Por eso digo, después vea el mensaje. Pero tenemos una palabra de parte de Dios. Mi amigo, mi querido hermano, usted no tiene un mensaje de alguien que está tratando de transmitir algo que dijo otro. Estoy diciendo lo que Dios nos dio. Tenemos una palabra de parte de Dios. Tenemos una palabra que nos saca de este embotamiento, que nos saca de este sistema, que quiere evitar que seamos muertos, que quiere evitar que nos comamos a nuestra generación, a nuestros hijos, que quiere por el contrario revertir esto y transformarlo. Que quiere volver a ver gente feliz que camine. ¿Sabe cuál era la característica de los primeros cristianos? Se los escuchaba de lejos cuando venían, se les decía los del camino. ¿Saben por qué? Porque eran los aleluyas. Venían cantando aleluyas y lores a Dios por el camino. Eran locos en serio. ¿Me entiende lo que digo? No es que ponían música cristiana solamente en el auto. Venían cantando, venían manifestando a Dios, tenían la alegría de ser hijos de Dios. Y el enemigo se ha encargado de quitarnos, de hacernos perder esa alegría, de hacernos perder esa esperanza. Dios nos dijo a través de la palabra del apóstol para el 2021, un tiempo de bendición, abundancia y multiplicación. Claro, dicho así, qué buen eslogan, es para que les pegue a todos y queden contentos. No, es la palabra profética que dice que ese va a ser nuestro año. Dios nos dijo aquí el 1 de enero que viene un tiempo postrero, un tiempo en que va a derramar de su espíritu sobre toda carne. Y que veremos cosas maravillosas. Esto es lo que aconteció en el primer discurso de Pedro. Se convirtieron, se sanaron, se salvaron 5,000. Porque era un tiempo postrero. Y Dios dijo, este es un tiempo postrero para los que creen. Dios dijo que nos volvamos en amistad con Él. Aleluya. Hay un tiempo de Dios. ¿Sabe? Me saldría de adentro mío y trataría de entrar en cada una de sus cabezas. Porque sé que se viene un tiempo de este tipo. Se viene un tiempo de postreros, de los que vienen después. Se viene un tiempo de pródigos, aquellos que Dios vuelve a llamar. Nadie le va a arrebatar a Dios lo que Dios ya compró. Y no lo dice el pastor porque sea bonito o sea malito. Lo dice Dios. Se viene un tiempo de milagros, donde esta sociedad, donde este sistema, porque no es la sociedad, los hombres, el sistema, los hombres de oscuro, los que hacen el mal, los que traen las enseñanzas torcidas para nuestros niños en la educación, los que hablan de feminismo como una bandera para torcer la sociedad, no como algo que quiere defender a la mujer como persona, nada que ver. Traen todo esto, pero hay una iglesia, hay un cuerpo de Cristo, ¿entiende? La iglesia, cuerpo de Cristo, que no va a ser vencido. Eso que hemos repetido por tiempo y tiempo, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Y hemos pensado que es contra el edificio o contra... No, eso se va a cumplir. Estamos en el tiempo del cumplimiento de la palabra. El tiempo del cumplimiento de los tiempos finales. Cristo viene pronto, porque hay señales que así lo dicen, pero no vendrá Él hasta que su iglesia no esté conformada por todos los que Él redimió. Créame que esto es así. Viene a buscar una iglesia sin mancha, sin arruga, con todos sus redimidos. Es el tiempo de la esperanza.
Debemos decirle no a este embotamiento cerebral que nos ha causado la pandemia. Y no estoy diciendo que seamos unos rebeldes. El que pueda vacunarse, vacúnese, si así lo dice la ciencia. No vamos a renegar de lo que vivimos. Vamos a ser hombres y mujeres de fe. Vamos a estar como Eliseo, tranquilos en nuestra casa, sabiendo que Dios transformará todo lo que es malo. Y se cumplirá lo que Él dice en su palabra. Es tiempo de que se siente y piense, con Dios me va bien, con Dios me iba mejor y me va a ir mucho mejor. Y el Dios que me ama, me sigue amando. El Dios que creó este mundo no se ha muerto ni está enterrado. Vive aún en mi corazón y me está esperando. Este es el tiempo de las generaciones que vienen, como esos niños que cantaron esta mañana. No nos comeremos a nuestros hijos. No llegaremos a ver la destrucción de ellos. Por el contrario, será un tiempo en que serán preparados como nunca. Será un tiempo de milagros. No se asuste, mamá, papá, si un día de esto viene su hijo, le impone mano y usted recibe un milagro. No se me asuste. Porque Dios no preparó así nomás chiquitos para entretenerlos. Dios preparó una generación. Presencia de Dios. Declaramos que todo este embotamiento de Satanás, que ha venido en forma de pandemia, en forma de decisiones de hombres, que para nada le importa el bien de la humanidad. Declaro que en el nombre de Jesús tu iglesia será librada. Declaro en el nombre de Jesús que los ojos de tus hijos, el entendimiento de tus hijos, será en torno a la palabra profética, la palabra de verdad. La palabra que dice que seremos bendecidos, que seremos llenos de su Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Jesús, declaro esta palabra y declaro que tú esforzarás a tus hijos, a nosotros, Dios, para poder adquirir las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz. En el nombre de Jesús. Señor, el tiempo de milagros será visto. Y se divulgará esta fama por todos lados. Y este no es un bien solamente de la iglesia Visión Nueva ni del pastor que les habla. Es un bien de Dios. Es una virtud y una gracia de Dios. Sepa que así como usted está en situaciones que no quisiera estar, muchos hombres y mujeres de Dios alrededor del mundo están igual. Y Dios los va a salvar. Muchas iglesias serán levantadas con una palabra profética acerca de Jesús. Comenzarán a hablar de Jesús como nunca antes lo han hecho, como así también lo haremos nosotros. Se dejará el embotamiento, se saldrá de la estructura, se romperán las estructuras naturales y Dios levantará la iglesia de Jesucristo. Gloria a ti, Señor. Amén y amén. Perdón que me haya extendido.